Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos estudiantes. Hoy vamos a tener nuestra segunda clase virtual de lectura crítica. Recordemos nuestro autocuidado y el cuidado de los demás, quedándonos en nuestras casas. Que este tiempo también sirva para ejercitar no solamente nuestro cuerpo mediante alguna rutina de ejercicios que ustedes tengan, sino también ejercitar el cerebro, ¿cierto? Nuestro cerebro. Ojalá estén leyendo bastante porque pues ustedes saben que la lectura crítica se va ejercitando de manera en cuanto yo más lea, ¿cierto? Pues más podré tener elementos eh, acordes para la interpretación y la comprensión de lectura. Por eso, entonces, Calenda les ha llevado hasta ustedes, hasta sus casas, el aprendizaje. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar en el día de hoy. El tema que vamos a ver en el día de hoy es un tema muy interesante. Es un tema que nos va a ayudar bastante para poder ir mirando en qué nivel de lectura yo me encuentro. Ojalá que estemos en el último nivel. Vamos a mirar eh, en este tema, los niveles de lectura, vamos a mirar cómo la comprensión de lectura tiene unos niveles en los cuales las personas se van ubicando de acuerdo a su capacidad de interpretación de un texto. Entonces, vamos a mirar esos niveles de lectura y vamos a profundizar un poquito más en ellos. Bien, entonces, pero primero tenemos que mirar qué es la lectura, ¿cierto? ¿Qué es el leer? Que es una de las preguntas que creemos que la respondemos muy fácilmente, pero al tratar de comprobar esto, se nos dificulta bastante. Hay que partir de un hecho de que la lectura es uno de los buenos hábitos que tenemos los seres humanos. El leer me implica a mí muchas, eh, ¿cómo les puedo decir? Varias capacidades que puedo yo ir adquiriendo mediante este ejercicio. También implica, por ejemplo, un pensamiento crítico, la creación de un pensamiento crítico, la formación de un pensamiento crítico, ¿sí? La capacidad de análisis, la capacidad de dar respuesta ante alguna situación. Es decir, la lectura nos va a abrir mm, a un campo o a varios campos del conocimiento y del aprendizaje jamás visto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es la lectura como tal. Entonces, la lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. También la competencia lingüística, semántica, sintáctica y pragmática. De aquí, de esta definición, podemos decir entonces varias cosas. Lo primero, de que la lectura es un proceso cognoscitivo. ¿Qué significa eso? De que es un proceso que me va a ayudar a mí el conocer no solamente la realidad, sino muchas otras más cosas, ¿cierto? Poder ampliar, por ejemplo, nuestro vocabulario, ¿sí? Poder ampliar nuestros conocimientos. Por eso es un proceso cognoscitivo, en la medida también de que yo voy a ir adquiriendo el aprendizaje. La persona que no lee es una persona que queda atrasada completamente en cuanto al conocimiento. Dice que es muy complejo, no es fácil leer, no es fácil leer, ¿cierto? Y mucho más en los textos que vamos a enfrentarnos en la prueba Saber 11. Los textos que nos van a presentar en dicha prueba son textos que son complejos, que tienen una complejidad, que tienen una, digamos, una mayor exigencia en cuanto a la comprensión de lectura. Involucra conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. Fíjense todos esos elementos que engloba el leer, ¿cierto? Y también las competencias lingüísticas como la semántica, sintáctica y la pragmática. Sabemos que la semántica es aquella rama del lenguaje
que nos va a ayudar a comprender mucho más el significado de las palabras, de las oraciones, de los enunciados. La sintáctica, la manera de cómo se escribe, ¿cierto? De qué manera, según el estilo, ¿sí? El orden que tenga los elementos en una oración, ¿cierto? Y finalmente la pragmática, es decir, la relación que tiene el texto o el lenguaje con la realidad, el poner lenguaje en un contexto, ¿sí? Que son las tres competencias de lectura crítica que la prueba IFEX les va a evaluar. Ya entonces teniendo claro lo que es la lectura, muchachos, entonces vamos a mirar los niveles que tiene la lectura, ¿sí? Entonces, hay un primer nivel. El primer nivel, muchachos, es el nivel literal, ¿sí? El nivel literal. Lo literal es lo que está ahí en el texto. Eso es lo literal, ¿sí? Es lo que está ahí en el texto. Si yo digo, por ejemplo, que la casa es blanca, pues ¿cómo es la casa? Blanca, ¿cierto? ¿De qué color es la casa? Blanca. Podríamos decir de esa manera. Eso es lo literal, ¿sí? Vamos a mirar entonces la definición concretamente. La definición dice que leer literalmente es hacerlo conforme al texto, es decir, apegarnos al texto, lo que dice el texto, lo que dice ahí, tal cual. Podríamos decir, literal puede ser sinónimo de explícito. Se extrae información sin hacer interpretaciones, sin hacer ninguna interpretación. Por ejemplo, si a usted le preguntan en la prueba Saber 11, eh, quién es el personaje central del texto, o del cuento, mejor dicho, ¿cierto? Y obviamente, pues el texto nos va a dar el pie, nos va a dar la información del personaje principal. Entonces, es solamente de que usted se remita al texto y de allá lo extraiga esa información. O, por ejemplo, en el enunciado que les decía anteriormente, la casa es blanca, o podemos decir la casa blanca. Si hay una pregunta, pues obviamente no les van a hacer esa pregunta, pero posiblemente pueden ser, ¿de qué color es la casa? Pues obviamente usted va a decir, ah, pues es blanca, ¿cierto? Porque ahí lo dice el enunciado. No hay una mayor interpretación en ese sentido. Solicita respuestas simples que están explícitas en el texto escrito. Muchachos, este nivel literal, según el IFEX, es un nivel que se adquiere durante toda la básica primaria. Es decir, que a los niños desde primer grado, ¿cierto? Hasta grado quinto, se debe enfocar el estudio del lenguaje y de la lectura crítica en cuanto a desarrollarles este nivel literal del texto. ¿Por qué? Porque es un nivel mucho más básico. Podríamos decir que es el nivel primario que todo ser humano debe tener. Ustedes ya están en grado 11, ¿cierto? Entonces el nivel literario que ustedes deben tener, o el nivel de comprensión de lectura, mejor dicho, no es un nivel literal. ¿Por qué? Porque ustedes están ya en grado 11. Si yo estuviera con estudiantes de grado quinto, de grado cuarto, de grado tercero, a esos estudiantes habría que desarrollarles mucho más este nivel literal de texto, de lectura. Es un nivel muy básico, chicos. Y ustedes ya están en grado 11, significa entonces que ¿qué? Que ustedes ya lo deben tener. ¿Sí? Bien. Hay dos tipos de nivel literal o de literalidad. El primero, el literal primario, ¿sí? Y el segundo es el literal secundario. El literal primario, ¿qué significa, muchachos? Es encontrar la información tal cual como está en el texto. Por ejemplo, si el enunciado dice, la casa blanca de mi tía que está en la Enea, ¿cierto? Ese nivel literal podría ser una pregunta. ¿Dónde está ubicada la casa? Usted dice, ah, profe, pues obviamente está en la Enea porque me lo están diciendo ahí en el texto. Ese es el nivel primario, literal primario. El nivel literal secundario es un poco más complejo. Es, digamos, como algo un poquito más avanzado en cuanto a la literalidad. ¿Sí? Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿quién narra el texto? ¿Sí? Podríamos preguntar si es un narrador en tercera persona,
si es un narrador en primera persona, si es un narrador de testigo, ¿sí? Y preguntas que llevan un poquito más hacia comprenderse a nivel secundario. Ahora en el ejemplo vamos a tener un poquito como de más de, de profundización en cuanto a estos dos niveles literales, del nivel primario y el nivel secundario.